Yo, mira, ese pez entre comillas, porque son vertebrados muy primitivos, parientes de los peces, pero no son peces, son muy primitivos, vertebrados muy, muy primitivos que son endémicos de la Patagonia. Estaban antiguamente, a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, llegaban hasta el Río de la Plata, pero bueno, eh, posiblemente las cuestiones de contaminación y de interrupción de hábitat y demás cuestiones que se dieron en esos ríos del norte con tantos poblados, tanta civilización alrededor, haya hecho que este pez, que esta lamprea desaparezca. En cambio en los ríos de Patagonia la seguimos teniendo presentes. Yo conocía muy poco acerca de ellos, más lo que había visto en la carrera. Yo soy bióloga, pero nunca me había dedicado a ellos. Yo desde 1998 trabajo en el río Santa Cruz junto con un grupo de investigadores del CENPAT estudiando la steelhead del río Santa Cruz y más tarde el salmón chinook del río Santa Cruz. Y ahora recientemente, con el tema de la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz, empiezan a hacerse estudios de impacto ambiental de las represas sobre la fauna, la flora, el terreno, la arqueología. Y por ejemplo, la empresa IEASA de Buenos Aires, una empresa del Estado, se entera de que yo trabajo con salmónidos y me invita a mí a participar de un estudio más profundo de estos salmónidos anárogos y también de la lamprea. Esta es una empresa que supervisa las obras de ingeniería de las represas y además supervisa que se cumpla con la sustentabilidad ambiental, ¿no es cierto? Que los impactos de la construcción y más tarde de la operación de las represas puedan ser mitigados, sean los mínimos. Así es que yo digo, bueno, ya que estoy estudiando estas otras dos especies que también migran al mar del río Santa Cruz, ¿por qué no animarnos con mi grupo de trabajo, formado también por Pamela Quiroga y chicos de náutica del CENPAT? Decimos, bueno, vamos a estudiar esta otra especie migratoria que además es nativa, es muy meritoria de conservación y demás. Y así arrancamos en el 2018 a tratar de conocer acerca de la ecología, de qué era, de dónde se distribuía. Nos costó mucho al principio, tuvimos que llamar a especialistas de Nueva Zelanda, donde la especie que se creía que era esta lamprea del río Santa Cruz también está presente. Nos enseñó a capturar, empezamos a capturar estas lampreas y bueno, y a partir de eso pudimos reconstruir un montón de su ciclo de vida, empezamos a estudiar su genética, su morfología, y fue ahí cuando nos llevamos la gran sorpresa. La genética de la lamprea del río Santa Cruz o el río Chubut o el río Negro es completamente diferente a la lamprea de bolsa, así les dicen, porque los machos maduros tienen una bolsa en la garganta, completamente diferente de la lamprea de Chile, de Nueva Zelanda, de Australia y de Tasmania. Entonces tratamos de decir, bueno, pero ¿qué es una especie nueva? Nunca nadie en nuestro país se dio cuenta de que estaba esta especie. Y ahí empezamos toda una investigación histórica, bibliográfica, la verdad que muy apasionante, porque descubrimos que las primeras lampreas de Argentina se describen en 1867 por Burmeister, Germán Burmeister. No la coloca en Geotria australis, es el nombre científico de la lamprea, sino que la coloca en otra especie. Y años más tarde, en 1893, lo agarra otro naturalista, Carlos Berg, que trabaja en el Museo de Buenos Aires, y dice, no, no, estudia bien las características y dice, esto es Geotria macrostoma, así la llama, como lamprea de boca grande, ¿no es cierto? Sería el Ujú. significado de eso. Y Argentina siguió con Geotria macrostoma, Geotria australis, no se sabía muy bien por un tiempo, hasta que finalmente decían, no, bueno, en todo el mundo, en todo el hemisferio sur está Geotria australis. Y bueno, nosotros con nuestros estudios, un poco de ecología, de comportamiento, de genética y morfometría, lo que nos dimos cuenta es, describiendo los caracteres morfológicos y la genética, que verdaderamente Geotria macrostoma, descrita ya a fines del siglo XIX, era otra especie diferente a Geotria australis. Y eso, digamos, hace que sea mucho más importante estudiar más a fondo esta especie, particularmente en el río Santa Cruz, porque por ahí todo ese conocimiento que uno importa de otro lugar del rango de la distribución de la especie, de otra especie, no necesariamente puede ser el mejor para proteger nuestra especie, el río Santa Cruz. Porque el tipo de estudios que nosotros estamos haciendo en el Santa Cruz
cuando yo digo el ciclo de vida, es entender cómo están distribuidas en el río Santa Cruz, cuándo nacen, cuánto tiempo pasan en el río antes de migrar al mar. Cuando migran al mar es ahí donde se alimentan de la sangre y tejido de otros peces, por eso se les dice pez vampiro. Y bueno, y Ah, luego vuelven al río. Decime, sí, interrumpime porque yo hablo mucho. no, 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 que diste justo con lo que la pregunta del millón, por qué el pez vampiro? Contanos, Carla, ¿inmediatamente encontraron ejemplares o fueron encontrando cosas que los llevaron a esos ejemplares? ¿Y qué se puede decir de la población, digamos, en el río? Mira, lo que más fácil encontrábamos eran las larvitas de esta especie. Esta especie, el ciclo de vida es nace en el río y enseguida, digamos, forma una larva muy chiquitita, al sumo de 10 centímetros de largo, eso es cuando ya tiene 4 años. La larva se conoce como amosete, es como una pequeña viborita y permanece enterrada en el barro, alimentándose, filtrando bacterias y microorganismos del barro, ¿no es cierto? Por ahí a veces si uno está pescando con un waders y botas puede remover un poco lechos lodosos y puede llegar a desprender algunas de estas larvitas del fango. Pero bueno, transcurren 4 años, esta larva experimenta una metamorfosis, ahí se vuelve como una viborita muy chiquitita de color azulado y plateado y desarrolla todos los ojos y la dentadura. Y esta dentadura es impresionante porque la lamprea no tiene mandíbulas como un pez, tiene un disco oral, una boca circular que está provista de dientes muy fuertes y sobre todo la lengua es un pistón, está provista de 2 a 3 dientes como si fueran los colmillos de un vampiro. Cuando este bichito sale al mar, busca enseguida peces o mamíferos marinos, también puede ser, con el disco suctor se adhiere a la piel de su presa, digamos, de su hospedador, y con estos dientes va cerrando un poco la piel, pero la lengua la usa como un pistón, la mete y la saca y perfora el tejido. Y la saliva tiene algo muy interesante que es un anticoagulante y un anestésico. Entonces el pez o la presa, el mamífero marino, no se percata de que le están chupando la sangre. Y este bichito le chupa sangre, y bueno, y así se alimenta. Y cuando la presa queda muy debilitada, se desprende y va a parasitar, digamos, otro pez. Puede estar 1 año y medio, 2 años en el mar alimentándose de esta manera hasta que madura sexualmente y vuelve al río. En el río Santa Cruz ese regreso empieza en diciembre y termina en abril con picos en enero y febrero. Entran en muy gran número en comparación con otros ríos de Patagonia y entra con un color azulado como esa, la foto que mostró Sergio recién, con ese color entran, hermosas, hermosas. Pero a medida que va pasando el tiempo, migran río arriba, creemos que la principal zona de SOBE es aguas arriba, en la zona de los laberintos, en Charlesfort han encontrado individuos desobantes, en el segundo laberinto han encontrado individuos desobantes, quizás son de un color marrón oscuro, como que muy baboso, es una anguila, y se llama lamprea de bolsa porque en la garganta tiene una bolsa muy, muy, muy grande. Y se han visto, a pescadores han visto en la zona del Gualichu, cerca del lago argentino, de estos peces. ¿Y por qué te digo que en el río Santa Cruz son tan numerosos? En general siempre en una especie la clase de edad más representada son los más jovencitos o las larvas, porque todavía no experimentaron la muerte natural que se va dando a lo largo de la vida de la población. La cantidad de larvas que nosotros hemos muestreado en el río Santa Cruz es impresionante, la abundancia que tiene esta especie en el río Santa Cruz en comparación con el río Chubut, en comparación con el río Negro, que históricamente también eran muy abundantes, pero que hoy en día tienen represas, desvíos del río por irrigación y no se hicieron obras de mitigación de los daños de las represas o cuestiones antrópicas, ¿no? No se hicieron sistemas de pasajes para peces a través de las presas, ahí la población está diezmada. En el río Santa Cruz es impresionante la cantidad de lampreas que hay. Pero bueno, para tranquilidad de la gente, una vez que están en el río, no se alimentan más. Así que esos dientes no son peligrosos para nadie.
Doctora, buenas noches. Vale Coño, acá una de nuestras oyentes, dice, yo encontré una lamprea en Puerto Irma, acá en la zona del lago argentino, más cercano al Calafate, que, bueno, también, digamos, viene a confirmar un poco lo que usted nos venía comentando. Le quería consultar, digamos, qué tamaño, digamos, alcanza al máximo, porque en las fotos se las pueden ver, bueno, digamos, de un tamaño importante, pero por ahí está muy cerca, como estamos hablando de un animal que se adhiere, digamos, a otro. Entonces, bueno, tal vez el tamaño sea un poquito más chico, y le quería consultar también si solamente se, digamos, alimenta de otros peces, o sea, como un parásito de otros peces, o también puede, digamos, llegar a alimentarse de, digamos, algas, por ejemplo. Mira, el comentario de la gente, en Puerto Irma nosotros vimos una noticia de Calafate sobre la pesca de unos de estos machos maduros en Puerto Irma en septiembre del 2019. Nosotros justo estábamos haciendo unas experiencias de marcar lampreas que habíamos capturado durante el ingreso del río con unos radiotransmisores para después seguirlos a lo largo del río y que nos indiquen dónde están desovando predominantemente. Entonces, como nosotros teníamos esta información local, que para nosotros los científicos es súper valiosa, porque no hay como el conocimiento local. Yo es lo que digo, estudio lampreas hace 2 años en el río Santa Cruz. ¿Qué puedo conocer que la gente del lugar ya no conozca y me pueda enseñar? Entonces, bueno, conociendo esta captura, este avistaje en Puerto Irma, nosotros pusimos radiotransmisores en las lampreas que teníamos cautivas en la piscicultura de la isla Pavón y los liberamos en esa zona. De hecho, la señora Adriana, creo que es su nombre, nos dejó entrar a Punta del Gualicho, fuimos a Punta del Gualicho y Puerto Irma y liberamos estas lampreas vivas con transmisores para después ir en esta primavera del 2020, que es más o menos donde sería la época de desove. Es decir, una vez que entran al río tardan hasta 1 año y medio en desovar. Y queríamos ir en septiembre del 2020 a relocalizar las lampreas con transmisores. Bueno, COVID-19 tuvo planes completamente diferentes para todos nosotros y nos perdimos esa experiencia. Si Dios quiere, en el futuro vamos a volver. Se alimentan de la sangre y de los tejidos en el mar, porque la larvita se alimenta por filtración de partículas en el barro. La larvita, ya te digo, a lo sumo puede medir hasta 10 centímetros y ya sale, con 12 centímetros, 13 sale al mar. En el río Santa Cruz, el adulto de lamprea puede llegar, que nosotros hayamos capturado, hasta 60 centímetros. En el río Chubut tiene otras condiciones, hay una cuestión latitudinal en el crecimiento de los peces que a mayor, digamos, cantidad de días a cierta temperatura, por encima de cierta temperatura el crecimiento es mayor. Como el río Chubut es más cálido, el clima es más cálido en el río Chubut que en el río Santa Cruz, las lampreas del río Chubut crecen un poquito más, unos 70 centímetros seguro. Y hay reportes históricos de Geotria australis, la especie que nosotros creíamos que era la nuestra también, que llegan hasta los 80 centímetros casi. Esta es una especie de lamprea chiquita. Hay en total, en todo el mundo, unas 41 especies de lamprea, solo 6 en el hemisferio sur, y dentro de la familia Geotridae, que es donde está nuestra lamprea, ahora sabemos que solo 2. Carla, hay muchas especies. Sí, decime, sí. Te quiero preguntar, ¿qué función cumple esta lamprea en este ecosistema del río Santa Cruz? Valoración antrópica o económica, nosotros lamentablemente no le hemos dado a esta especie. Es una especie más del ecosistema. Quizás cuando mueren las lampreas, porque las lampreas van y mueren, el salmón chinook, quizás su carcasa aporta nutrientes, y encima nutrientes marinos en el río. Entonces, cuando una población importante en número está muriendo en el río, y creemos que mueren y quedan atrapados en niditos o en cuevitas, su carcasa, su cadáver, aporta todos los nutrientes que ese animal trajo desde el mar. Entonces puede ser un poco así como ayudar a la productividad del río. Digamos, es muy difícil explicar qué rol cumplen ecosistémicamente cada especie, porque por algún motivo se adaptó, evolucionó y son parte de ese equilibrio. Sí te puedo decir es que
han descubierto, digamos, que las lampreas pueden ser, ahí está el de Puerto Vino, sí, es Exacto. impresionante. Las, sí, No, las no, lampreas pueden ser utilizadas, seguí, Carla, seguí. dale, Marco. Ah, bueno, no, que te decía, las lampreas pueden ser utilizadas como indicadores de calidad ambiental, porque en general en los ríos donde están presentes y en este gran número es que son ríos que todavía son hábitats sanos, digamos, que no han sido muy contaminados o muy disturbados por el hombre. Perdón, ahora Y dale, vos, seguí vos, por favor. y vos no decís, Carla, que, digamos, uno de los valores que tiene este trabajo que ustedes vienen realizando es que se dan cuenta que la genética es diferente a todas. Sí, eso quizás digamos, una respuesta muy a nivel científico, ¿no? Ujú. ¿Por qué es importante que esa genética sea diferente? Es lo que te decía, nosotros cuando convocamos a estos especialistas de Nueva Zelanda, les quisimos comprar todo el paquete, digamos, bueno, que nos enseñen un poco hábitat, captura y qué hacen ellos en Nueva Zelanda, donde están muy estudiadas, para protegerlas del impacto antrópico. Todas las especies biológicas tienen adaptaciones propias al ambiente donde se desarrollan. Pero si es una misma especie, quizás esas adaptaciones sean una variación más o menos pequeña a medida que cambiamos de ambiente. Cuando yo ya te estoy diciendo son dos especies bien diferentes, con morfología y comportamientos diferentes, quiere decir que lo que yo sé para proteger a la Geotria australis de Australia y Nueva Zelanda quizás no me sirva para proteger a la Geotria macrostoma de Patagonia. Y por eso tenemos que entonces ponerle mucho, mucho más los cañones, digamos, al estudio de esta especie que es única de Argentina. Bien. Eh, Carla, Perdón, yo le quería preguntar, porque estaba ahí sin audio, cortito, ¿cuánto tiempo de vida tiene la lamprea? Mira, aproximado, ¿no? Promedios poblacionales, más o menos 4 años de vida como larva en la mosete, a lo sumo la metamorfosis y este juvenil plateadito azulado que va a salir al mar, que se conoce como macroftalmia, es 1 año y medio, 2 años en el mar, entonces ahí ya llegamos cerca de 7, y 1 año y medio entre que entra el río desde el mar y desova en el río. Luego de eso sobrevive un mes porque es muy interesante, tienen cuidados parentales la lamprea, es decir, son monógamas, en los nidos tenés un macho y una hembra, se fertilizan los huevos, ambos cuidan los huevitos y cuidan los embriones, las larvitas, ¿no? Y una vez que las larvas pueden salir de esa cueva, ya los padres mueren, 1 mes y medio, 3 meses. En condiciones experimentales lograron hacer sobrevivir un macho en Australia de 1 año y medio, pero ese macho no había podido desovar. Es decir, todavía estamos estudiando, se están estudiando las condiciones que permitan la reproducción en cautiverio. ¿Y por qué esto es importante? Porque si va a haber represas, a pesar de que tengan tecnologías de pasaje a través de las represas, de que hagamos mitigación, por ahí una medida importante es la suplementación, es decir, ayudar a la naturaleza a incrementar la producción de esa especie luego que estamos impactando su hábitat. Quizás entonces poder reproducirlas en cautiverio hace que obtengamos una cierta cantidad de larvas, esas larvas se puedan volver a sembrar, a plantar en el río y tratar de mantener un mínimo poblacional viable, ¿no es cierto? Pero son todos estudios en desarrollo. te vamos a seguir molestando, Carla, porque nos queda un montón para aprender. Gracias, muchas gracias. Gracias por el tiempo, por la información y por la paciencia que nos has tenido. Te agradecemos muchísimo. Al contrario, gracias a ustedes por el interés, por hacer difusión de esto, y en serio, y muchas gracias siempre a la comunidad. Ya te digo, yo al río Santa Cruz empecé a ir en 1998, a lo largo de todo el río, a veces vamos hasta la zona del Chaltén, Río Las Vueltas, Lago del Desierto. Antes era estudiando salmónidos, ahora más con lampreas, y siempre hemos encontrado la mejor
predisposición de la gente que te quiere contar lo que sabe, lo que vio, te pregunta, gente en la estación de servicio, en los restaurantes, en los campos. La verdad que es muy, muy grato y aprendemos mucho, mucho de ellos.